Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, la oriental en Internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y este es el capítulo 36 de la 9ª temporada. Hoy empezó una pequeña serie especial dentro del podcast, una serie que he querido llamar Ordenar el caos, almacenamiento real para creadores. Y antes de entrar en materia, quiero dejar claro una cosa. Este capítulo se ha realizado en colaboración con Camaralia, que ha facilitado que tenga el Excel Professional Workflow para probarlo durante unas semanas en un entorno real de trabajo. Y como siempre, la opinión, el enfoque y todo lo demás del episodio son míos, ¿vale? La idea no es hacer un review promocional ni convertir esto en un anuncio, sino analizar si una herramienta así tiene sentido para creadores, editores, fotógrafos y pequeños estudios que trabajamos cada día con archivos pesados, muchas tarjetas, discos, copias y proyectos reales, ¿no? Y creo que esto es importante decirlo desde el principio porque el enfoque de esta serie no va a ser mira qué producto tan bonito, mira qué chulo, no trato de venderlo. Simplemente el enfoque va a ser que vamos a intentar entender qué problemas resuelve, para quién tiene sentido, qué tipo de flujo encaja mejor en este producto y en qué momento un sistema modular de este tipo de almacenamiento deja de ser un capricho, ¿no? O para convertirse en una herramienta de trabajo. Así que, para empezar, muchísimas gracias a Camaralia por la confianza y por la colaboración y vamos a ello. Hay una sensación muy habitual cuando trabajas con un vídeo, pues que parece que lo importante ocurre durante la grabación, ¿no? O el trabajo pesado, o ese enfoque. Preparas el equipo, baterías, formateas tarjetas, montas cámaras, todo, sonido, plano, repites, todo, ¿no? Todo el proceso. Y cuando terminas, pues parece que ya has hecho lo difícil, ¿no? Pero en realidad, en muchos trabajos, yo creo que lo delicado empieza justo ahí, ¿no? Cuando apagas la cámara, todo lo que has hecho deja de ser una escena, una entrevista o un material para una pieza audiovisual y se convierte en datos. Y esos datos necesitan un camino seguro hasta convertirse en un proyecto editado, entregado y archivado y cobrado. Muy importante. Y es aquí pues donde empiezan las preguntas que hay que hacerse habitualmente, ¿no? ¿Dónde voy a copiar el material? Voy a tener una segunda copia del material, lo estoy copiando todo, me he dejado algo sin copiar, la tarjeta ya está asegurada o no, la puedo formatear, puedo editar directamente desde este disco. Pues bueno, todo ese tipo de preguntas que nos hacemos pues nos llevan a valorar si estamos trabajando en un sistema ordenado o cada proyecto acaba pues en un disco diferente y un poco desorganizado, ¿no? Porque esto al final no es teoría. Esto que les digo no es una suposición. Esto pasa en el día a día, pasa en muchos sitios, pasa a creadores independientes, a pequeños grupos de trabajo, a pequeños estudios, pero sobre todo pasa mucho más cuando trabajas solo, ¿no? O en equipos muy pequeños, porque normalmente no hay una persona dedicada sola a descargar y verificar el material y organizarlo, etcétera, sino que pues tú grabas, tú copias, tú editas, tú exportas, tú archivas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me parece tan importante hablar del almacenamiento desde una perspectiva más profesional, ¿no? No desde el fetichismo del hardware, de qué chulo es esto, vamos a comprarlo porque está muy bien, sino desde el flujo de trabajo y desde orientar las cosas hacia un sentido profesional. Creo que muchos creadores hemos normalizado una forma de trabajar a veces caótica, ¿no? Y quizás lo hemos hecho durante demasiado tiempo. Unos discos para los proyectos activos, otros discos para los brutos. He hablado en muchos capítulos de este tipo de cosas, ¿no? Diferentes discos para diferentes cosas, lectores SD, pues eso, uno en la mochila, otro que tengo aquí en un cajón que es un Compact Flash, otro que tengo aquí que va por un hub USB-C, que a veces va bien, a veces no. Además todo enchufado y conectado con un cable que no tiene muy claro si es de carga o es de datos, un SSD que usas para editar, pero tienes otro aquí para archivar. No lo sé, todo, como digo, un poco loco. Es que nos reímos y me río yo el primero, pero todos hemos estado ahí en esa situación en algún momento o estamos en esa situación, ¿no? Y cuando el volumen de trabajo es pequeño, pues bueno, ese caos puede parecer manejable o es manejable, pero en cuanto empiezas a acumular proyectos, clientes, vídeos, sesiones, tarjetas, incluso a trabajar con terceros, pues ese caos en el que vives de manera natural, pues empieza a costar tiempo y por lo tanto dinero, ¿no? No porque pierdas material, que también puede pasar, ya he hablado yo en algún capítulo, sino a veces simplemente porque pierdes minutos y los minutos se acumulan y la hora de trabajo está muy cara como para ir perdiéndolas en estos asuntos, ¿no? Entonces,
comprobar si los discos están bien, si tienes que todo listo para trabajar, si espérate que busco la tarjeta, reconectar, pues todo ese tipo de cosas, o incluso liberar espacio y andar moviendo bibliotecas de Final Cut y yo qué sé, todo ese tipo de cosas nos hace pasar factura y no debemos de perder más que el tiempo necesario o estrictamente necesario en ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí es donde me interesa mucho cambiar el enfoque, porque solemos pensar que mejorar nuestro equipo significa comprar una cámara mejor o un micro mejor o una luz mejor, pero muchas veces mejorar tu equipo significa que el material llegue antes, más rápido, de la mejor manera y la más segura a la edición, ¿vale? Y creo que ese es un salto que profesionaliza lo que hacemos cada día, porque está claro que cada vez que grabamos lo hacemos con más calidad. Todo esto va a toda leche, incluso equipos relativamente pequeños generan archivos enormes. Yo que sé, un iPhone 17 Pro te puede grabar en ProRes y en ProRes RAW, una mirrorless pequeñita, compacta, te puede generar un 4K de muchísima calidad y ocupa muchísimo. Y si a eso le sumas multicámaras, audio externo, fotos, gráficos, renders, yo que sé, todas las versiones que hacemos para diferentes plataformas, etcétera, pues al final el volumen de datos se dispara. Y aquí hay una contradicción, ¿no? Que es curioso, porque por un lado cada vez es más fácil crear contenido con una calidad profesional, pero por otro lado cada vez es más exigente gestionar todo lo que esa calidad genera, ¿no? El problema no es solo que los archivos pesen más, sino que los proyectos se vuelven más complejos. Entonces, bueno, una cosa es copiar un único archivo grande y editar un vídeo sencillo desde el disco interno del equipo, del Mac, y otra es trabajar con una biblioteca de Final Cut o de cualquier otro software con medios externos, con cachés, con renders, con proxies, con exportaciones en diferentes ubicaciones, yo qué sé, todo eso, ¿no? Y eso al final yo lo he comprobado en las primeras pruebas que he hecho de este material del Lexar. No se comporta igual en una copia de un archivo de un ProRes, un MOV grande, que una carpeta con miles de elementos. No es solo una cuestión de megabytes por segundo, es una cuestión de cómo se comporta también el sistema en situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, una carpeta de 28 gigas, que he estado haciendo pruebas, ¿no? Muchas pruebas durante estas casi 3 semanas que he tenido el equipo. Una carpeta de 28 gigas con casi 20.000 archivos me tardó unos 3 minutos y pico en copiarse, que está muy bien, es fantástico. Pero sin embargo, un archivo MOV de 25 gigas se copió en 28 segundos, ¿vale? Y una copia de un archivo de 60 gigas tardó aproximadamente 1 minuto 15, una cosa así. Quiero decir, el hardware se comporta de unas maneras también dependiendo del tipo de workflow que tengamos y del tipo de archivos que estemos moviendo, ¿no? Y esto es muy interesante porque explica algo que los benchmarks al final no siempre cuentan. Las pruebas de velocidad están muy bien para orientarnos, para tener una idea, pero nuestro trabajo real no siempre se parece a un benchmark. De hecho, casi nunca se parece a un benchmark. Nuestro trabajo real son muchas carpetas, con muchos proyectos, con cachés, con brutos, con renders y con mogollón de archivos que hay que ir moviendo y que gestionar con cuidado, ¿no? Por eso en esta serie pues quiero ir un poquito más allá del número bonito, de la cantidad de megas que se mueven por segundo, sino que quiero ir un poquito más allá. No me interesa solo decir, este disco te da toda esta velocidad. Me interesa más responder a la pregunta de cómo encaja esto, cómo encaja este hardware tan chulo en un flujo de trabajo real, ¿no? Y hay una idea que quiero repetir varias veces en esta serie, que el almacenamiento es una parte crítica de la producción. Y yo he insistido siempre en este podcast, en un montón de capítulos, en lo importante que es, ¿vale? Y lo es porque afecta a todo lo demás. Afecta a la seguridad del material, como hemos hablado hace muy poco. Afecta al tiempo que tardas en empezar a editar. Afecta a la fluidez con la que editas. Y eso afecta mucho a tu paciencia, a tu creatividad, a tu manera de editar. Afecta a todo. También afecta a la organización de los proyectos, a la entrega, incluso, pues, como decía, a tu tranquilidad, a lo relajado que tú puedes trabajar en un proyecto o no, puede depender simplemente de cómo estés almacenando y cómo estés gestionando los archivos con los que trabajas, ¿no? Cuando tienes un flujo de almacenamiento que está bien pensado, pues trabajas de una manera mucho más tranquila, no porque todo sea mágico ni nada especial, sino porque reduces la fricción y las cosas que tienen que funcionar funcionan como funcionan. Sabes dónde va cada cosa, qué disco usas para editar, qué copia es la buena, sabes qué tarjeta puedes formatear porque ya has hecho la copia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando no tienes todo eso bien montado, pues dependes demasiado de la memoria, y la memoria humana pues es un sistema de gestión de archivos que en esa dirección pues falla porque tenemos muchas cosas en la cabeza y si tenemos que confiar en eso, pues a veces da problemas, ¿no? Por eso, cuando vi propuestas como esta, el del Lexar Workflow Pro, y me interesé por ella y hablé con Camerale para que me la prestasen para poder hacer esta serie, me interesa menos el objeto en sí,
y más la filosofía que hay detrás, ¿no? La idea de modularidad que ofrece este Lexar Workflow Pro, la idea de poder combinar lectores de tarjetas, SSDs, y que tenga una base común a la que además puedes añadir más cosas externas, pues la idea de que una estación de trabajo pueda adaptarse al tipo de material que manejas en cada situación, o de que el flujo de descarga y almacenamiento no dependa de un montón de piezas sueltas, sino que esté todo unificado, me parece una idea súper brillante, ¿no? Por supuesto que no estoy diciendo, ni voy a decir que todo el mundo necesite un sistema así, ¿vale? De hecho, seguramente no. Pero sí creo que este tipo de producto nos obliga a hacernos una pregunta muy útil. ¿Tengo mi flujo de archivos suficientemente ordenado para el tipo de trabajo que hago? Vale, creo que es una pregunta súper importante que deberíamos hacernos casi todos, ¿no? Y esa pregunta vale incluso si luego decides no comprar nada, porque llegas a la conclusión de, oye, lo tengo genial montado, estoy funcionando muy bien. Pues oye, chapó, maravilloso y estupendo y otra cosa. Pero creo que muchos llegaremos o llegarán a la conclusión de que necesitan ordenar todo ese proceso, ¿no? Una de las cosas que más me interesa de este tema es que todos hemos ido montando nuestros sistemas al final por acumulación. Y esto es así. Con el paso del tiempo y la evolución profesional de cada uno, pues vas acumulando X equipo, el que sea, que en cada momento has usado de una manera o de otra. Pues te has ido comprando diferentes cámaras y con cada cámara nueva pues has necesitado un tipo de tarjetas o otro y has ido acumulando. Has ido comprando diferentes Macs a lo largo del tiempo y has necesitado pues X tipos de adaptadores con X puertos. Yo que sé, has ido necesitando más discos, pues has comprado SSDs cada vez más rápidos o de tipos diferentes. Discos más grandes porque era para almacenar proyectos de archivo más grandes. Pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues ya sabéis lo que pasa. Tienes una mesa llena de cacharritos que funcionan, sí, pero que no siempre forman parte de ese sistema del que estamos hablando, ¿no? No es fluido, sino un pequeño Frankenstein que sí que funciona, que se mueve, anda, pero no es lo que debería de ser, ¿no? No sé si me entendéis. Hace las cosas, pero de aquella manera. Eso no significa que esté mal, evidentemente. De hecho, la mayoría hemos trabajado así durante años y hemos ido, pues, poco a poco. Pero creo que llega un momento, como decía antes, en el que tener esas piezas sueltas empieza a ser menos eficiente que tener un flujo pensado. Y aquí es donde ese flujo, donde ese concepto modular, que tanto me ha gustado del Lexar, creo que encaja muy bien para mucha gente dentro del gremio y de lo que hacemos nosotros, ¿no? Un sistema modular no te obliga a trabajar siempre igual. Al contrario, creo que te ofrece la flexibilidad y te permite construir una estación de trabajo según tus necesidades, ¿no? Puedes tener lectores de tarjetas, unidades SSD, módulos que entran y salen y una base, pues al final que centraliza todo ese tipo de conexiones y de alimentación de contenido hacia el equipo en el que trabajas. En el caso de este Lexar Professional Workflow, la idea es precisamente esa, pues una base con varias bahías donde puedes combinar pues almacenamiento SSD, lectores según el tipo de tarjetas que necesites, enchufar discos duros externos también alta velocidad. Vamos, no es solo un dock, ¿vale? Es más bien una pequeña estación de ingesta, un punto de ingesta. Bueno, si esto lo cojo yo hace unos años cuando monté aquel punto de ingesta con Final Cut Server, esto era ideal porque llegaban las cámaras y descargaban el material y tal. Esto era una maravilla. Y creo que es especialmente interesante pues para perfiles, pues eso, como los que me soléis escuchar muchos de vosotros, ¿no? Pues fotógrafos, videógrafos, editores, creadores de contenido, gente que hace contenido para mil cosas diferentes, porque alucino con las cosas que me contáis muchas veces, con cómo hacéis y para qué tipo de cosas hacéis contenido, es una pasada saberlo, y creo que esto puede encajar muy bien para todos, ¿no? No por lo que es en sí el cacharro, sino porque al final encaja en que no todos los días hacemos lo mismo. Son trabajos muy variados. Un día tenemos mucho tema de descargas y movimiento de material, otro día tienes edición y tienes que tirar de X discos, otro día tienes que gestionar mucho archivo, mover material de un sitio a otro. Pues bueno, pues para todo esto creo que nos encaja muy bien. Y luego ya ni te cuento si te vas a grabar fuera y necesitas soluciones portátiles para llevar material o traer material, o que te traiga un tercero, ¿no? Un cámara tercero que haya subcontratado o lo que sea. Creo que ahí la modularidad que ofrece este sistema no es que tenga todo el sentido, es que tiene un valor incalculable, ¿vale? En esta colaboración voy a probar varios elementos del ecosistema de Lexar. La pieza central, como os decía, es la base Lexar Professional Workflow, que es la que tiene las bahías, que está pensada pues eso, para alojar distintos módulos. La idea es que puedas combinar, como decía, todos los SSDs, lectores, etcétera, ¿vale? Luego tengo el SSD, el Lexar Professional Workflow, el portable, ¿vale? Que es para funcionar dentro del mismo sistema, pero también de manera independiente. Te permite
es muy importante porque te permite que una unidad no quede atada exclusivamente al escritorio, sino que forma parte de la estación de trabajo y al mismo tiempo puede salir contigo si necesitas llevarte un proyecto o si necesitas entregar material o si necesitas hacer capturas en un rodaje, todo ese tipo de cosas, y me parece súper útil. Y luego tenemos, pues eso, los lectores de tarjetas, que son la parte fundamental del flujo, los discos duros SSD, etcétera, ¿vale? Además, dentro del ecosistema, que me lo he saltado, está la aplicación, la de Workflow Go, que es una aplicación que es muy interesante porque te permite hacer descargas y respaldos de material pues cuando estás en una grabación o desde el iPhone o desde muchas situaciones diferentes, ¿vale? Que simplemente con la aplicación puedes gestionar, conectar una tarjeta en el lector y desde la aplicación puedes gestionar que haga la copia automática al SSD que tengas conectado en la otra bahía, ¿no? Es un sistema que está muy bien, el de movilidad. Pero bueno, hoy lo que quería es presentar un poquito el marco general, quería explicar por qué este tipo de solución puede tener sentido, no porque todos necesitemos el producto más avanzado, sino porque oye, pues necesitamos gestionar bien nuestros archivos, ¿no? Y quiero pues profundizar un poco en toda esta problemática para que luego encajemos mejor lo que es el sistema en sí. Creo que al final, cuando miramos el tema de comprar discos, fuera parte de que ya creo que no le damos suficiente importancia, que a veces nos centramos solo en el espacio porque tenemos una necesidad acuciante, sino que deberíamos hacer una serie de preguntas, ¿no? que son, pues yo qué sé, qué disco compro, cuántos teras, cuántos megas por segundo, la marca, la conexión. Bueno, pues estas preguntas son importantes, evidentemente, no hay otra que hacérselas, pero creo que antes de llegar a esas deberíamos de preguntarnos pues qué tipo de trabajo voy a hacer. Voy a utilizar este disco, ¿no? ¿Cuánto material genero yo para ese tipo de trabajo para que use ese disco? ¿Cuántas tarjetas descargo habitualmente? ¿Cuánto tiempo puedo permitirme perder copiando? Porque a lo mejor yo lo que genero es muy poquito y, oye, las copias son siempre una cosa muy rápida y muy sencilla, ¿no? También te puedes preguntar, ¿trabajo solo con más personas habitualmente? ¿Cuántas veces edito desde ese disco externo o edito desde un interno? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? ¿Necesito que tenga movilidad o no? Porque, claro, no es lo mismo todo ese almacenamiento para un creador que graba pues, un vídeo semanal, ¿vale? Que para otro que graba uno diario, que para un fotógrafo de eventos, que para un editor que recibe material de varios clientes y simplemente edita, ¿vale? No es lo mismo. Y aquí, claro, hay que valorar muy bien porque no siempre la solución más cara es mejor para ti. A lo mejor no encaja. A veces necesitas un buen SSD, a veces necesitarás un NAS o a veces un dock, ¿vale? Como este que nos ofrece el Lexar, que me parece una pasada. Pero bueno, que voy a ir poco a poco con la serie, ¿vale? Hoy hablamos del problema. En el siguiente capítulo quiero hablar un poquito del método y del producto. Ya voy a hacer todas las pruebas que he hecho de rendimiento, de gestión, de movilidad, todo lo que yo he hecho durante estas semanas lo voy a contar en ese capítulo. Y luego haré un tercer capítulo en la que quiero centrarme pues, en la decisión, ¿no? ¿Merece la pena un dock así para trabajar solo o para trabajar dos personas? Pues bueno, cómo saber si merece la pena invertir en este producto, ¿vale? En ese segundo capítulo quiero contar cómo se comporta el sistema con copias reales, no solo con pruebas sintéticas. Quiero comparar archivos grandes con carpetas llenas de muchos miles de archivos. Quiero ver qué pasa al trabajar con proyectos de vídeo, con temas de fotografía, de diseño. Quiero comprobar cómo encaja en un flujo de Final Cut, que es lo que yo más uso habitualmente, ya lo sabéis. Quiero valorar si la modularidad aporta algo al orden o si simplemente añade otra capa de hardware sin más. Y quiero hablar un poquito de algo que me parece fundamental, que es la metodología que puedes coger o adquirir con este tipo de producto, ¿no? Porque al final ningún dock te salva de una mala organización. Ningún SSD, por rápido que sea, sustituye una buena estructura de carpetas y una buena gestión. Ningún lector evita que tú borres una tarjeta antes de tiempo sin haber hecho una copia, ¿no? La herramienta ayuda, evidentemente, pero el criterio tiene que seguir siendo nuestro y es nuestro. Por eso esta serie la he llamado Ordenar el caos y no comprar el cacharro definitivo, ¿no? Porque creo que no existe el cacharro definitivo, creo que hay muchos y creo que este Lexar es uno de los que nos puede aportar una solución muy profesional y que puede encajar con muchos de nosotros. Así que nada, este primer capítulo que solo quería que fuera una especie de punto de partida, de introducción, y antes de hablar de velocidades, módulos, lectores, bahías y todo lo demás, pues quería plantear la idea principal. El almacenamiento no es una parte secundaria de la creación de contenidos, sino que es probablemente la parte central del flujo de trabajo, ¿no?
Lo dicho, en el próximo capítulo entraremos a entender bien qué es este sistema Lexar y cómo usar este tipo de sistema pues con una metodología de trabajo. Y nada más, muchas gracias por escucharme como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Y también podéis visitar el minicast.com, ya lo sabéis. Y si os gusta el proyecto y queréis apoyar el Minicast, pues también podéis hacerlo en Buy Me a Coffee, en buymeacoffee.com/laurindel, y que me ayuda a sostener el podcast, las pruebas, el contenido y todo lo que vayamos construyendo alrededor del Minicast. Nada más, sed buenos, sed felices, adiós.